Bendiciones, mis amados, un abrazo muy especial para todos ustedes, dándole gracias a Dios porque hoy logramos culminar con nuestra enseñanza número 6, enseñanza que hemos titulado Realidades bíblicas que nos cuestan aceptar. Agradecido con Dios porque no ha sido fácil llegar hasta aquí. Son horas de estudio después de el trabajo, aún de trasnocho y de madrugadas. Así que doy gracias a Dios por permitirme llegar a concluir estas enseñanzas. Recordemos que estas enseñanzas hacen parte de un tema general que hemos titulado La persona, obra y ministerio de nuestro Señor Jesús. Espero para todas aquellas personas, hermanos en Cristo, que han podido escuchar estas enseñanzas, que hayan sido de edificación y crecimiento para su vida. Y para todas aquellas personas, hermanos en Cristo, que no han tenido la oportunidad, les invito ahí en el canal de YouTube Iglesia Cristiana Monte de Jehová, Isaías 2:3. Tal vez no soy el más profesional de pronto para colocar en la plataforma estos videos, pero créame que lo hago con todo el amor del mundo, lo hago con todo el respeto y sobre todo lo hago sabiendo que cada palabra, cada punto traerá algo nuevo a nuestra vida, a nuestro corazón. Sé que estamos pasando por algunos momentos difíciles, todos nosotros pasamos por momentos difíciles, pasamos por momentos de angustia, pero no hay nada como la palabra de Dios que puede reconfortarnos, que puede alentarnos, que puede aún resucitarnos, porque a veces como que también como Lázaro quedamos muertos. Pero bueno, Dios está ahí y la bendición de Dios siempre estará ahí. Y más que la bendición, también es que la mano de Dios estará ahí para levantarnos y fortalecer nuestras vidas. Bien. Entonces, mis hermanos, nuestra enseñanza número 6 la he titulado La nueva vida en Cristo traerá persecución. La nueva vida en Cristo trae persecución, una realidad bíblica que nos cuesta aceptar y tal vez muy poco nos gusta escuchar. Realmente cuando hablamos que la vida en Cristo trae persecución, porque a veces queremos como que hacer nuestros oídos sordos porque no queremos escucharlo, pero quiero decirle que estar en Cristo es una bendición, es uno de los privilegios más grandes, es el milagro más grande que nosotros podamos experimentar, el nuevo nacimiento. Pero también el nuevo nacimiento traerá, mis hermanos, luchas y adversidades que en Dios, en Cristo, debemos superar. En la enseñanza pasada decíamos que los principales sacerdotes, los religiosos, acordaron dar muerte a Jesús. Ahí en Juan capítulo 11, versículo 53 dice que los religiosos acordaron dar muerte a Jesús. Y todo esto a causa de ese milagro extraordinario de la resurrección de Lázaro. Como Jesús es omnisciente y conoce el pensamiento que hay en el corazón del hombre, el versículo siguiente, el 54, nos dice que desde ese día Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos y también dice la palabra que Jesús se alejó de este lugar. Quiero leerles el verso 54. Dice, por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que Jesús se alejó de allí a una región, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Jesús toma esta decisión porque sabía la intención que había en los fariseos. Ahora, los fariseos, al no saber de Cristo, al no saber de Jesús, pues Jesús se había ido a otra región, como acabamos de leer, a la región de Efraín. Dice el versículo 57 que los fariseos dejaron la orden y la orden consistía en lo siguiente: si alguno supiere dónde estaba, tenía que manifestar dónde Jesús estaba para ellos poder arrestarle. Así que mis hermanos, este suceso causó admiración, causó alegría, gozo, pero también causó una voz de alerta en Jesús. Sabiendo Jesús la intención, aún sabiendo Jesús que todavía no había llegado su hora, Jesús prefirió alejarse del lugar donde estaba y estar unos días en el desierto con sus discípulos mientras
el ambiente bajaba un poco. Ese ambiente de querer matarlo, de asesinarlo, ese ambiente de odio y de rechazo. Y esto nos enseña a nosotros algo importante, y es que a veces ante las circunstancias, las adversidades, la opresión, el ensañamiento de algunos en contra de nosotros, lo mejor es tomar como un tiempo de quietud, de receso y apartarnos mientras las cosas pasan. Ahora, mis hermanos, en el capítulo 12 es necesario que vayamos para poder culminar esta enseñanza número 6. Dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 12 que Jesús tomó la decisión de regresar a Betania después de esos días que buscó estar a sola con sus discípulos. Entonces es aquí donde Jesús decide regresar. Y dice la palabra ahí en el versículo 1, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Noten ustedes, mis hermanos, que Jesús regresa a Betania. Y el verso 2 nos dice, y le hicieron allí una cena, Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con Jesús. Al regresar Jesús a Betania, como era de esperarse, la noticia corrió rápidamente y una gran multitud se acercó a la casa para ver a Jesús, escuchar sus enseñanzas, pero también para ver a Lázaro, el que había resucitado de los muertos. Entonces, hermanos, en el versículo 10 nos dice algo interesante nuevamente con aquel grupo religioso. El verso 10 dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Noten ustedes, mis hermanos, no solamente se quedaron con la idea ahí en el verso 53 de Juan 11 de dar muerte a Jesús, sino que por causa de ese milagro, Lázaro también fue víctima de ese deseo pecaminoso. Llegaron al acuerdo también de darle muerte a Lázaro. Ahí lo dice el versículo 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte a Lázaro. Hay algo que me llama muchísimo la atención de este versículo. Cuando la Biblia nos habla a nosotros, mis hermanos, de Lázaro, hay algo que nosotros no encontramos o no encontramos una descripción abierta de Lázaro. Solamente sabemos de Lázaro, de esta intención de los religiosos, es una vez que Lázaro ha resucitado. Sabemos por lo menos que sus hermanas quedan registradas en la Biblia, en un suceso donde Jesús estaba enseñando la palabra y María estaba ahí a los pies de Cristo escuchando sus enseñanzas. Pero también nos habla de Marta, y era que Marta estaba como ocupada en los quehaceres de la casa, estaba como muy ocupada en los oficios, a tal punto de que le pidió a Jesús de que le diera a María que por favor le colaborara. Así que es como el dato más específico que tenemos de Marta y de María, pero de Lázaro no se dice absolutamente nada, sino después de su resurrección. Entonces, mis hermanos, aquí hay algo interesante. Y creo, mis hermanos, que cuando Jesús hace algo en nosotros, cuando Jesús obra de esa manera poderosa, creo que las situaciones cambian, nuestro pensamiento también cambia, nuestra manera de ver las cosas cambian. Claro, mis hermanos, indudablemente, imagínense, después de haber estado muerto y tener la oportunidad de ser resucitado, pues hermanos, creo que eso hace de que podamos cambiar de rumbo o de dirección, o sea, a no vivir como estábamos viviendo anteriormente. Dice la palabra entonces ahí en el verso 2 que Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús. Es interesante, mis hermanos, porque aquí hay algo importante que nosotros debemos anotar, y es que la nueva vida en Cristo debe traer una vida de comunión y de relación con el Señor. Así que, mis hermanos, cuando Cristo obra en nosotros y trae un nuevo nacimiento, inmediatamente
nosotros tenemos que empezar a tener una relación espiritual con Dios. La nueva vida que tenemos en Cristo debemos disfrutarla teniendo acercamiento e intimidad con Jesús. Esto quiere decir, mis hermanos, que nosotros o nuestra vida no va a ser igual a la pasada. Recuerden que la Biblia nos dice que nosotros en Cristo vamos a tener una nueva vida en Él y que las cosas viejas van a pasar y ahora a partir de ahí todas van a ser hechas nuevas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos tener esa vida de relación, de comunión, de acercamiento con Jesús? Pues déjeme decirle, mi amigo, mi hermano en Cristo Jesús, que esa vida de comunión y de relación la podemos obtener a través de tres cosas. En primer lugar, a través de la oración. En segundo lugar, a través del estudio de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, hermanos, asistiendo a una iglesia donde se nos pueda enseñar y capacitar o discipular para que nosotros podamos, hermanos, ir creciendo. Recuerden, mis hermanos, que cuando nosotros también resucitamos a una nueva vida en Cristo, hay algo o hay un trabajo que tenemos que hacer y es empezar a quitar las vendas que traemos del mundo. Sí, Dios actúa poderosamente cuando nosotros le recibimos como Salvador, pero recuerde que hay secuelas, traemos cosas, venimos arrastrando cosas. Entonces, a medida que vamos avanzando, Dios, a través de su Espíritu Santo, a través de la obra de Cristo, empezar a quitar esas vendas. Usted lo puede ver ahí, hermanos, en Juan 11:44, cuando Jesús resucita a Lázaro, Lázaro sale con vendas y Jesús le dice a los discípulos que le quiten las vendas a Lázaro. O sea, Dios a través de Cristo hizo lo más grande, lo más poderoso. En otras palabras, hizo lo que el ser humano no podía hacer y era traerlo a una nueva vida. Pero ¿quiénes eran los encargados de quitar las vendas a Lázaro? Eran sus discípulos. Así que cuando una persona nace en Cristo, esa persona tiene que ser discipulada. ¿A través de quiénes? De nosotros, a los que Dios ha llamado o nos ha capacitado. Entonces tenemos que empezar a quitar esas vendas con las que vienen estas personas. Y eso es un proceso que hay que hacer. Y eso se hace a través de una consolidación, a través de un discipulado, a través de enseñanzas o enseñanzas muy básicas en la vida del creyente. Así que entonces, mis hermanos, vemos aquí algo interesante y es que en Lázaro empieza a tener comunión. O sea, de Lázaro no se dice absolutamente nada, sino después de su resurrección. Y lo primero que se dice es que Lázaro estaba sentado a la mesa con Jesús. Ahora, mis hermanos, voy al versículo 10, que ya lo habíamos, hermanos, leído, y quiero leerlo porque aquí es donde me voy a detener más para poder centrar esta realidad bíblica número 6. Y dice entonces la palabra, pero los principales sacerdotes acordaron también dar muerte a Lázaro. O sea, su vieja vida no le trajo persecución, su nueva vida le traerá persecución. Ahora, mis hermanos, es algo que la Biblia lo deja claro y abierto en nosotros. Recordemos, hermanos, que hoy se está ofreciendo un evangelio de comodidad, un evangelio, mis hermanos, donde la gente solamente puede disfrutar de las bendiciones materiales. Solamente se habla, Dios te quiere bendecir, tú eres el hijo del rey, por lo tanto, tienes que estar dispuesto y como veíamos por ahí en otro tema, solamente declare la bendición de Dios porque como eres un hijo del rey, entonces su vida va a ser bendecida y yo creo que sí, la vida de nosotros en Cristo va a ser bendecida. Pero no quitemos, mis hermanos, que también Jesús advirtió y la Biblia nos dice a través de algunos escritores del Nuevo Testamento y aún ejemplos en el Antiguo Testamento de que estar en Dios, estar en Cristo no es fácil. Estar en Cristo trae aflicción. Por eso Jesús, mis hermanos, retó a las multitudes diciéndole, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. La vida cristiana, hermanos, es una bendición porque Cristo nos ha rescatado,
Cristo nos ha sacado del hoyo cenagoso, nos ha sacado del abismo. Es una bendición porque Cristo nos ha trasladado del mundo de las tinieblas al mundo de la luz. Y no solamente Dios nos ha traído luz, sino que nos ha sentado como hijos en Cristo en lugares celestiales. Pero que la persecución, la adversidad va a estar ahí latente, mis hermanos, eso es una gran realidad. Recuerden, mis hermanos, que la enemistad que nosotros tenemos con el enemigo, con Satanás, abiertamente diciéndolo, es, hermanos, es con nosotros. Satanás no anda en enemistad con el borracho, con el adúltero, con el fornicario, con el mentiroso. Satanás no anda en enemistad con el sicario, con el abusador sexual. Satanás anda complacido con todos aquellos que viven y se están revolcando en el pecado. Ahí Satanás no los persigue, él los deja quieticos porque sabe que los tiene seguro. Pero basta, mis hermanos, que una persona pecadora decida rendir su vida a Jesús y verá, hermanos, lo que se le levanta. Aún como dice el Señor, hermanos, se levantarán los que están en su casa. Por causa de Jesús, dice él, que él va a traer no paz, sino que traerá la guerra, traerá la enemistad. ¿Cuántas personas no han sido víctimas de persecución, aún de rechazo por su propia familia, por el solo hecho de haber dejado una tradición? Así que, mis hermanos, hay hijos que han sido odiados por sus padres simplemente por el hecho de haberse acercado al Señor. Entonces, hermanos, no podemos ignorar esta realidad. Tenemos que aceptar que la nueva vida en Cristo traerá aflicción, que traerá adversidad, traerá circunstancias difíciles. Como veíamos, hermanos, en una de las realidades bíblicas difíciles de aceptar, es que aún por causa de Jesús debemos dar la vida por Él y aún por nuestros amigos. ¿Quién está dispuesto a hacerlo? Es difícil de aceptar que tendremos que dar la vida por el Señor. Entonces, mis hermanos, que eso quede claro y esté ahí en la conciencia, que esté ahí en nuestro corazón. Ahora, mis hermanos, la Biblia nos da algunos textos bíblicos donde nos hace ver claramente que la nueva vida en Cristo trae persecución, trae, mis hermanos, lucha, trae batalla. Así que entonces, hermanos, quiero darles unas citas bíblicas que para mí son muy importantes de tener en cuenta, porque son estas citas bíblicas que nos hacen ver, hermanos, que la vida cristiana no es ese camino de rosas. Sí, es un camino que tal vez podamos encontrar rosas, pero las rosas también tienen espinas. Y la Biblia también nos dice o nos advierte y nos advierte y nos da como ejemplo a aquellos hombres ahí en Hebreos que fueron vituperados, perseguidos, que fueron muertos a espada, a los héroes de la fe, que aún fueron desterrados y que aún, hermanos, murieron sin ver lo que se les había prometido. Entonces, mis hermanos, ahí en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos, hermanos, mártires, personas que han dado su vida por la causa de Cristo. Tenemos el ejemplo más obvio, el ejemplo, hermanos, más palpable a nuestros ojos, y es que los discípulos, hermanos, la mayoría, el 90%, por no decir el 95%, dio su vida por Cristo. Solamente, mis hermanos, sabemos de Juan el apóstol, hermanos, que Dios en su gracia, en su misericordia, decidió tenerlo, hermanos, hasta la vejez y murió de muerte natural, aunque logró, mis hermanos, también huirle y escapar a ese deseo perverso también de quitarle la vida. Para Juan no fue difícil, aunque no murió como mártir, pero sí fue desterrado. Estuvo en una isla donde la misma palabra nos dice que es ahí donde Dios le dio la revelación de este libro maravilloso, Apocalipsis. Bueno, también el libro de la revelación de Juan. Ahora, mis hermanos, la Biblia nos dice ahí en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por la causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Noten ustedes lo que Jesús está diciendo ahí en este gran sermón de la montaña. Jesús le dice a sus discípulos en sus bienaventuranzas, les dice, bienaventurados son aquellos los que padecen persecución por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos. No podemos decir que Jesús no advirtió que vendrían días difíciles, así como en una ocasión Jesús exclamó que así como a él lo habían perseguido, a nosotros nos iban a perseguir, nos iban a afligir. También Santiago 1, versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba o la tentación, dice en otra versión, pero es aquí la prueba, la tentación habla de prueba. Entonces dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque si resiste, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Aquí hay algo interesante, mis hermanos, que somos felices o bienaventurados si nos persiguen o nos vituperan por la causa de Cristo. Pero también nos dice la palabra del Señor a través de Santiago que hay una recompensa para todos aquellos que sufren, va a haber una recompensa en los cielos. Y cuando hablo de este versículo, inmediatamente se viene a mi mente la imagen del apóstol Pablo, un hombre que sufrió persecución, un hombre que fue maltratado, que fue encadenado, que fue azotado, y como dice él a través de sus escritos, un hombre que aún vivió la desnudez y vivió aún, mis hermanos, como el abandono, o no el abandono, mis hermanos, sino que tuvo que estar en naufragios, tuvo que estar, hermanos, en islas, pasando por situaciones difíciles. Pero al final, mis hermanos, el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo tanto me espera la corona de vida que Dios ha prometido para nosotros. Tal vez cuando a nosotros se nos habla de sufrimiento, se nos habla de persecución, mis hermanos, como que la tendencia de nosotros es a pensar las cosas, pero si hay algo que debe animarnos, es que la prueba, las dificultades, mis hermanos, las circunstancias adversas, el señalamiento en nosotros va a traer una bendición muy grande. También el apóstol Pedro nos dice ahí en su primera carta, ahí en el capítulo 4, versículo 16, dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Noten ustedes, hermanos, porque aquí en este versículo hay algo importante para nosotros. Dice la palabra, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Significa, hermanos, que nosotros no debemos quejarnos. ¿Cuántas personas, hermanos, ante la situación, ante la adversidad, se quejan, aún reniegan contra Dios, aún se atreven a declarar, bueno, si yo en el mundo estaba mejor, en el mundo no tenía persecuciones, en el mundo no tenía tanta aflicción, no pasaba por tantas pruebas? Igual que Lázaro, mis hermanos, Lázaro, no se dice nada de Lázaro en su vida anterior, pero una vez que Jesús lo resucita, empieza la persecución. Empieza, mis hermanos, planearse la muerte por parte de los religiosos en Lázaro. Entonces, hermanos, aquí aprendemos que nosotros, hermanos, debemos glorificar, debemos darle aún gracias a Dios por la prueba. ¿Qué hacía Pablo y Silas en la cárcel cuando estaban ahí en el cepo, cuando estaban ahí en el calabozo? Ellos no estaban renegando, ellos no estaban diciendo, si ve lo que me pasó por creer en Jesús, mire lo que me está aconteciendo, lo que me está sucediendo, yo no me imaginé esto, yo no me imaginé aquello. Dice la palabra que ellos cantaban al Señor. Y ese cántico era tan poderoso, hermanos, porque lo cantaban con alegría, con gozo, lo cantaban, hermanos, en fe, que, hermanos, hubo un temblor, un terremoto, y se cayeron los muros de la cárcel. ¿Y qué pasó? Los presos, algunos salieron, pero Pablo y Silas se quedaron ahí. Tanto así, mis hermanos, que el guardia que estaba ahí custodiando los hermanos quiso quitarse la vida porque la fuga de los presos iba a traer sobre él una sentencia, tal vez una sentencia también de cárcel, o por qué no, de la muerte, porque era muy fuerte, era muy duro en ese tiempo incumplir las leyes. A tal punto que quiso quitarse la vida y es cuando Pablo le dice, hey, hey, no atentes contra su vida. Es más, hermanos, corrijo, nadie se escapó. Él les dice, todos estamos aquí, no se preocupe, no atente contra su vida. Y ahí vemos, hermanos, que en esa situación Pablo
se ganó a este hombre. Y es ahí donde se desprende ese texto famoso, conocido, que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo quiero, hermano, concluir esta enseñanza número 6 de realidades bíblicas que nos cuestan aceptar. Es que la nueva vida en Cristo traerá persecución. Pero mi hermano, no levantemos nuestra voz contra Dios. No levantemos, hermanos, nuestra queja contra Dios. Seamos agradecidos. Y como dice la palabra, si alguno padece, no se avergüence, no se lamente, no reniegue, sino dé gloria a Dios por ello. Entonces, mis hermanos, como les decía al principio o en medio de esta enseñanza, recordemos, hermanos, que la enemistad del enemigo no es con el que está en el mundo, no es con aquella persona que vive una vida en pecado, sino que la enemistad de Satanás es hacia aquellos que deciden dejar su vida de pecado y acercarse en fe y recibir a Cristo como su Salvador. Es ahí donde vendrá la verdadera persecución. Pero también, mis hermanos, recordemos las palabras de Cristo. En primer lugar, mis hermanos, Él dice que nosotros en el mundo vamos a tener aflicciones por causa de Él, por causa de la obra, por causa de la justicia. Pero dice, mis hermanos, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, mis hermanos, quiero animarle, quiero terminar esta enseñanza, mi hermano, diciéndole que vale la pena servir al Señor, que vale la pena seguir a Cristo, independientemente de las diferentes aflicciones, de las diferentes circunstancias que atravesemos. Recuerde lo que dice el Salmo 23. Jehová es nuestro pastor. Jehová es el pastor que nos guía a esos verdes pastos, pero también dice que cuando pasemos por el valle de la muerte, el valle del sufrimiento, el valle de las pruebas, Él nos reconfortará y nos dará aliento para seguir adelante. Tal vez en este instante, en este momento que estás escuchando este mensaje, no se sienta en la mejor posición o no esté tan animado, pero quiero decirle, levántese en Cristo. Si ya hemos avanzado, si ya hemos caminado, pues sigamos, hermanos, hacia la meta. No regresemos, porque la Biblia nos dice, mis hermanos, que no regresemos a hacernos otra vez amigos del mundo, porque una vez que tomemos esa decisión, nos convertiremos en enemigos de Él. Recuerde que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hay algo que se me viene de parte de Dios en este momento. No siga el consejo negativo de aquellas personas que le dicen no vale la pena estar en la iglesia, no vale orar, no vale interceder, no vale que usted viva una vida para Dios. Mejor venga con nosotros, comparta y haga su vida como la tenía anteriormente. No siga ese consejo, mi hermano, porque lo que se va a encontrar allá otra vez atrás en el mundo no va a ser igual, va a ser muchísimo peor. Recuerden, mis hermanos, que el hijo menor, comúnmente en la parábola del hijo pródigo, quiso experimentar el mundo y después tuvo que regresar de nuevo a la casa del padre en un estado de humillación. Y gloria a Dios porque Dios en su gracia, en su misericordia, a través de este Padre que representa a Dios, eh, le recibe con gozo, con alegría, pero este joven experimentó situaciones muy difíciles. Así que mi hermano, en la casa del Padre tenemos, hermanos, becerro gordo. Allá, hermanos, en el mundo solamente hay algarroba. Así que nosotros tenemos que tomar la decisión. Si nos decidimos por el becerro gordo que está en la casa del Padre o por la algarroba que está en el mundo. Tal vez, mis hermanos, creo que debemos reflexionar. ¿Qué es mejor? ¿Estar en la casa de Dios? ¿Estar en los caminos de Dios? ¿Estar ahí, hermanos, aún en medio de las pruebas con Jesús? ¿O estar en el mundo, hermanos, experimentando deseos pecaminosos, pero al final podrían llevarnos a la muerte y a una eternidad sin Cristo? Así que, mis hermanos, reflexionemos. Y vuelvo y les digo, una bendición haber podido traer estas enseñanzas. Concluyo, mis hermanos, diciéndoles que tendremos algunas enseñanzas también importantes
Y quiero, mis hermanos, que pues estemos orando pues para que el propósito, el deseo que hay en nuestro corazón de servir a Dios se haga realidad en el lugar donde Dios nos ha traído. Sabemos que Dios tiene el control de todo y a su tiempo vamos a recibir y vamos a cosechar lo prometido. Un abrazo, bendiciones y nos veremos en una próxima oportunidad. Así que les invito, mis hermanos, a escuchar las 6 enseñanzas de realidades bíblicas que nos cuestan aceptar. Y también las diferentes enseñanzas que hemos colocado anteriormente a través de nuestro canal. Un abrazo, muchísimas bendiciones para todos ustedes.